la derivada es pi medios. La segunda derivada, que es la velocidad, perdón, la primera es la velocidad y la segunda es la aceleración, muevo otros pi medios, y así me voy. Pues, no te muevas pi medios, muévete la mitad, ya tienes la mitad de la derivada. Ya. O si te mueves 3/4, pues ya es el 3/4 de la derivada. Y lo mismo el coseno, o sea, su derivada alfa es y no es esta. Pues para conmigo. Ya está, que es la derivada de funciones trigonométricas. Y la función exponencial, para que los hayan visto, pues se sale como el coseno más i veces el seno. ¿Qué pasa con la integral? También integrales fraccionarias son matemáticas nuevas, no tienen que aprender el cálculo normal, pues los que están llevando cálculo, primero que aprender, pero luego vamos a generalizar. Si yo tengo la integral del seno, pero si tengo la función seno, cuando lo integro, me estoy yendo para el otro lado, ¿no? Menos pi medios. Y entonces, pues yo puedo definir una integral fraccionaria. Este es el área abajo de la curva, y entonces, pues si integro alfa veces, pues es simplemente, en lugar de moverme menos pi medios, menos otros pi medios, menos otros pi medios, pues me muevo alfa veces pi medios y tengo el concepto de integral fraccionaria. No estuvo tan difícil, ¿no? Pero resulta que después de esta pregunta, de L'Hopital a Leibniz, sale Euler en 1720, antes de que hiciera esto. Él hace más problemas de física, ¿no? Y saca una función que se llama la función gamma, que sirve para un montón de cosas, pero para las derivadas fraccionarias, cuando nosotros tenemos, en lugar de tener senos y cosenos, tenemos polinomios, x al cuadrado o x al cubo, ¿no? Tomen la función x al cubo, la derivo, me queda 3x al cuadrado. Si la vuelvo a derivar, me queda 3 por 2 por x. Si tienen x a la n, pues va a ser n por n menos 1 por n, o sea, voy sacando las derivadas, que es n factorial. Entonces Euler lo que dice es, bueno, esa parte de senos y cosenos está bien para esas, pero los polinomios, ¿no? Dice Euler, para hacer la derivada fraccionaria tenemos que usar la función gamma, porque para números enteros coincide con la definición de n factorial. Pero la función gamma la puedo definir para cualquier número real y para cualquier número complejo. Entonces dice, no, las derivadas fraccionarias, lo que dice Leibniz, que ya sabe, tenemos que usar estas. Y bueno, ya viene la historia aquí de las matemáticas. Sale el Laplace, el Macron, déjenme adelantar. Y luego llega Fourier, ¿sí? Matemático que Napoleón se lo lleva a Egipto. Cuando Francia va a conquistar Egipto, bueno, cualquiera de sus conquistas siempre lleva científicos, y dentro de los científicos siempre llevan matemáticos. Van con su ejército, pero siempre llevan científicos. ¿Por qué? Porque Napoleón dice, no solo vamos a dar de garrotazos, o sea, vamos a influenciar la ciencia, y si tenemos la manera de meter ahí la ciencia, ya vamos a estar haciendo comercio y vamos a mejorar todos. Y Fourier va con él. Llega a Egipto, conquista a Napoleón, y en eso le avisan a Napoleón, oye, allá en París se están dando golpe de estado. Entonces Napoleón se regresa corriendo y deja allá a todos, ¿no? A su ejército y a los científicos. Ya no tenía mucho que hacer, y entonces Fourier se pone ahí a hacer, entre otras cosas, dar modelos matemáticos de cómo se propaga el calor. Da la primera ecuación con derivadas de si yo caliento una barra, la caliento en un punto, cómo se va a ir propagando el calor. Y empieza a deducir modelos matemáticos de problemas físicos reales y concretos. Y dice, ese problema de las derivadas fraccionarias, que para entonces ya llevaba 100 y pico de años, dice, lo va a resolver con estas funciones senos, cosenos, y saca algo que se llaman derivadas técnicas, ¿sí? Que dice, si una función la voy a hacer su derivada fraccionaria, lo que hago es hacer la integral de la exponencial multiplicada por esta, y la derivada, de la que yo no sé cómo hacer fraccionar, se la paso a la exponencial, que se llama integral por partes. Los que no han visto, pues ya
cálculo lo van a ver, y le pueden pasar la derivada de la exponencial, y la exponencial se escribe con senos y cosenos, y hago lo que está. Y ya, ahí nos seguimos como 200 años haciendo derivadas débiles cuando no podíamos hacer otra cosa. Pero luego empiezan a salir más problemitas. ¿Con qué velocidad llega más rápido de aquí a acá? Si va por la línea recta o va por esta curva, y sale con derivadas fraccionarias. Problema de AB. Liouville, en 1870, dice: no, mejor regresemos a la anterior. ¿Sí? Primero con la exponencial, que es la del seno. Si yo derivo la exponencial me sale A, si la vuelvo a derivar al cuadrado, al cubo y demás, pues deriva un cacho y ya sé cómo derivar las exponenciales. Pero, estando en esto, empiezan a proponer esta otra que trae la función gamma, que es la que vimos que era generalizar el n con n-1, con n-2, con n-3. Y pues ya parece que cada quien que entra da su opinión, ¿no?, sobre cuáles son las derivadas fraccionarias. Y chuta, llega este chamaco, Riemann, a la edad de 22 años. No, vamos a poner 25 para no sentirnos mal. O sea, ya estaba más grande, ¿no? En realidad desde los 22 tenía, pero lo dio a conocer. Tenía 3 tesis doctorales. ¿Sí? Él escribió una sobre números primos. ¿Cuáles son todos los números primos? No sabemos cuáles son todos los números primos. Entonces dijo: voy a hacer una función y donde se haga cero es un número primo y va a comparar con otros. Pero no sabemos si quedó en todo. Se llama el problema de la zeta de Riemann, que hoy en día el Instituto Clay en Boston da $1 millón al que resuelva cada uno son 7 problemas que no se han podido resolver. Uno es este, el de los números primos. Si a alguno de ustedes se les ocurre cómo demostrar para son todos los números primos, ¿no?, les dan $1 millón, ¿no? Y se llama el problema de la zeta de Riemann. Otra tesis doctoral que hizo es todas las geometrías, generaliza las geometrías, hace geometría diferencial, mira. Y su tercer tesis doctoral es en derivadas fraccionarias, de cómo hacer todas estas, de cómo hacer todas las integrales y cómo generalizarlas. A la hora de la hora, el problema de las derivadas fraccionarias no lo publica, porque dice: no tengo la aplicación física, no sé geométricamente qué está representando. ¿Sí? El de los números primos dice: no lo pude resolver, queda como conjetura. Y se doctora con la otra tesis. Y esta es su definición de derivada fraccionaria, 1 entre gamma, es la integración fraccionaria, y dice: bueno, si el número es positivo son derivadas fraccionarias, si el número es negativo me queda integral. Coinciden con toda la teoría de Newton y Lewis cuando son números enteros, y ya lo son. ¿Sí? Bueno, y luego ya vienen ahí, déjenme explicarme esta parte. Todos los grandes matemáticos y físicos, ¿quién le entra ahí? Y todos contestan lo mismo: pues ahí están todas las cuentas de verdad, de las que hacen muchos. Pero ¿cuál es su interpretación física y cuál es su interpretación geométrica? Bueno, entonces para Pemex dije: bueno, ya tengo las definiciones, ya déjenme enseñarle a Pemex cuáles son las derivadas. Si tengo la primera derivada, que es la velocidad, y la segunda derivada es la aceleración, entre ellas dos, ¿cómo se comportan las funciones? Y sorpresa de sorpresa, hay funciones, algunas, que entre las dos, entre la velocidad y la aceleración, hay comportamientos que no habíamos visto nunca, ¿no? O sea, hay funciones que las derivadas fraccionarias nos están dando información que no nos dan ni la primera ni la segunda derivada. Son comportamientos únicos. Es aquí en MATLAB, programita de matemáticas. Les escribimos y les dijimos: hoy estamos haciendo derivadas fraccionarias, ¿no tienen rutina? No, pues tú dinos qué se hacen. Ya les dijimos cuáles eran las fórmulas, y ya siempre en el MATLAB, en los anexos, vienen cómo hacer algunas de las derivadas fraccionarias. Bueno, ya nos divertimos un rato, hacemos matemáticas. ¿Cómo se hacen, cómo se representan, cómo se modelan fenómenos? Por ejemplo, de difusión, cómo se propaga el calor, cómo se propaga el agua en un medio poroso, el flujo en un medio poroso, o cómo se comportan las ondas, cómo se comporta
el electromagnetismo yo lo puedo representar con ecuaciones, la ecuación electromagnética. ¿Cómo son esas funciones? Es o la primera derivada con el tiempo, o la segunda derivada con el tiempo, o sin derivada. La ecuación de Schrödinger, la ecuación de difusión iónica. ¿Qué pasa si le ponemos alfa? Eso no aparece. En las matemáticas y en la física estudiamos muy profundamente el cómo modelar este tipo de fenómenos. Pero nadie había puesto la alfa. Bueno, entonces ya, a resolverlas, a poner ahí la parte numérica y demás. Déjenme regresar aquí a Pemex. Le presentamos qué son las derivadas fraccionarias y que sí se pueden hacer y que generalizan ese fenómeno. Entonces dijeron, entonces en la presión del petróleo la estamos calculando con derivadas enteras. La British Petroleum usó derivadas enteras y les voló todo. Entonces lo guardamos ahí un momentito. Derivadas fraccionarias. Segundo problema, si nosotros tenemos un objeto poroso, se tiene hoyos ahí, ¿qué tiene que ver eso con la geometría? Los griegos pues hacían triángulos, círculos, cuadrados y ahí hacían su geometría, ¿verdad? ¿Sí? Luego hay geometrías en las que nos dicen, bueno, si tienes dos rectas paralelas, en la geometría euclidiana, la de los griegos, pues ya no se tocan, ¿no? Y luego vienen las geometrías donde dicen, oye, no, a ver, espera, si tú estás en un espacio donde las rectas, por ejemplo, sobre la superficie de la Tierra, y tienes, siempre te vas, se van a tocar en un punto. Entonces, las rectas paralelas hay geometrías donde sí se tocan. Y otros dicen, no, espérate, si donde te mueves la luz va viajando en hipérbola y tú tienes dos rectas paralelas, nunca se van a tocar porque hiperbólicamente se van a separar. Esa es geometría no euclidiana. Pero luego viene la geometría de los fractales. ¿Qué dice la geometría de los fractales? Oye, en realidad en la naturaleza, pues no es que estén los triángulos perfectos o los círculos o cosas, en realidad pues son moléculas y está todo ahí disperso. ¿Cómo haces geometría sobre eso? Bueno, se llama geometría fractal, la man de Torquís. Pero lo que nos preguntó Pemex es, ¿qué relación tiene esto con esa geometría fractal? Si yo tengo aquí algo poroso, por ejemplo, esto ya lo hemos hecho antes y por eso nos mandaron llamar. Esta es toda una región de la República Mexicana donde todos los puntos rojos es que se llenó de sal. Echaron tanta agua, se evaporó el agua cuando hace mucho calor y quedan las sales minerales arriba. Entonces no es que le estés dando agua al suelo, sino que estás dando sales minerales y entonces se seca. ¿Cómo atacamos esos problemas? Bueno, esto es como lo que son. Déjenme pensar. Lo que encontramos fue que para determinar la porosidad sin tener que hacer el hoyo, le hacemos como cuando hacen tomografía del cuerpo. Mandan una onda electromagnética que pega en el piso y rebota. ¿Sí? Al rebotar es un aparato muy sencillo. Es una como cajita de zapato que manda una onda electromagnética. Rebota la onda electromagnética. Y en el otro zapato llega la onda electromagnética y te hace una gráfica. ¿Sí? Esa gráfica del rebote de la onda electromagnética es esto. Yo puedo determinar la porosidad del suelo con estas gráficas. Si lo que yo estoy viendo en el aparatito es esta gráfica, dime cuál es la porosidad de abajo. Sí se puede, ¿no? Y es un problema de física, de ingeniería física, de las demás aplicadas. Déjenme brincar esa parte. Entonces, este es el radar terrestre. Estos radares no son tan caros, son como 2 cajas de zapato con este palito. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos, lo hicimos hace como 15 años. Mandas aquí la onda electromagnética que rebota y te dan este tipo de gráficas. ¿Sí? Y lo que hicimos fue calcular lo que nosotros llamamos dimensión fractal. O sea, de esta gráfica calculamos cuál es su dimensión y es exactamente la misma que la del objeto poroso, y hay una fórmula que nos dice entonces la porosidad, la cantidad de agua que cabe ahí está determinada por la gráfica. Muy importante. Un ingeniero civil bastaría con un ejemplo y decir, pues ya lo tengo.
Pero nosotros estamos del lado científico. Si uno lo hace una vez, no quiere decir que ya se valga siempre, ¿no? Entonces teníamos que demostrarlo. Demostrarlo no es fácil, ¿sí? En este tipo de facultades es lo que hacemos. No porque una vez se salió, entonces ya es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el método científico? Pues primero agarramos este metro cúbico, agarran el metro cúbico, lo cargan, lo suben en una camioneta, se lo llevan a la universidad y durante un año, 3 veces al día, hacemos el experimento. Si hay humedad, cambia la porosidad. Si sale el sol, cambia la porosidad. O sea, es algo vivo. Y todos los días, 3 veces al día, con alumnos tan destacados como ustedes, vimos que era cierta esta relación, que tampoco con eso bastaba. Después encontramos el modelo matemático que nos dice que sí hay esta relación entre la gráfica y el número y la porosidad. Sí. Y entonces nos fuimos a la revista Física Review Letters, que en física es buena, ¿no? Física Review Letters. Bueno, dijimos, si nos van a creer, pues tenemos que apantallar. Nosotros somos matemáticos, pues tenemos que apantallar a los físicos. Si publicamos en esta revista, pues a lo mejor ya nos hacen caso. Y que nos la acepten, que nos la publiquen. Y está en segundo lugar de los resultados con mayor impacto en Scientific American. No con mayor número de referencias en artículos, sino de más gente que la usa en la aplicación. ¿Por qué? Pues porque ya resolvimos el problema. Tú mandas esto, ves la gráfica y dices, pues aquí hay mucha porosidad, aquí cabe mucha agua. En el suelo está muy compacto. Si el suelo está muy compacto, no le pongas mucha agua porque se va a evaporar todo. Lo tienes que ir goteando, ¿no? Que espérate que entre el agua para que pongas más. Si el suelo está muy poroso y tú le pones mucha agua, se ve todo el agua para abajo. Tú ni la vas a ver. Entonces, cada suelo corresponde el cómo le vas a poner el agua, ¿no? Para que no se vaya. Es un solo problema, ¿eh? No van a pensar que estoy hablando de cosas distintas. Parecen cosas distintas, pero es un solo problema. Este solo problema nos lleva a resolver el problema de Fermat. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí en Scientific American aparece nuestro resultado. Y bueno, como siempre, nosotros dijimos, sí, ahí está la porosidad, lo publicamos. Y una vez que lo publican, pues lo empiezan a leer por todos lados. Entonces un profesor en Michigan nos manda a las 3 semanas. Muchas felicidades, muchachos, se van muy bien. Fíjense que lo que ustedes encontraron en esa gráfica no solo viene la porosidad, viene la permeabilidad eléctrica, la cantidad de agua, 7 cosas. Y lo publican inmediatamente diciendo, allá en México se ven esto muy bien, pero aquí viene todo. Les faltó, o sea, se quedaron cortos, ¿no? Se inventaron algo nuevo, pero se quedaron cortos. Y bueno, pues ya el artículo de él ya es más leído que el nuestro, ¿no? Petróleo. Esta es la República Mexicana, aquí está la Ciudad del Carmen, aquí enfrente están los depósitos de petróleo, Cantarell, que durante 25 años nos dio petróleo. ¿Cómo sabían que había petróleo? Hay petróleo si las capas geológicas están formadas, ¿sí? Todas las capas geológicas quedaron formaditas, entonces en la capa geológica donde hay petróleo, si tiene piso y tiene techo, ahí se quedó el petróleo. Durante millones de años se fue haciendo el petróleo, el material orgánico, y están a unas presiones, imagínense, millones de años. Si esto se rompió, el mundo está hecho por capas tectónicas que se mueven, cuando se aplastan unas contra otras, además de temblores, se rompen las capas geológicas, y se fue el petróleo hace millones de años. Entonces, si están rotas, ya no hay petróleo. Cuando salen los periódicos, que encontramos petróleo, quiere decir que al hacer el hoyo vimos que las capas geológicas estaban formadas. Pero ¿cómo vemos que las capas geológicas están formadas? Cada capa geológica tiene porosidad distinta. Entonces es un problema de porosidad. En el Jurásico estaban de una manera, en el Cretácico estaban de otra manera. Entonces, las capas geológicas está el Eoceno, Paleoceno, Cretácico, Jurásico,
cada una de las partes con su distinta porosidad. ¿Cómo le hace México y cómo le hacen las compañías petroleras? ¿O cómo le hacían antes? Para saber cómo era. Agarran un tubo, lo entierran 4 kilómetros. ¿Sí? Sacas esos 4 kilómetros de un tubo que viene con todas estas capas. Lo sacas, lo abres, partes por secciones, lo mandas a la Ciudad de México, al Instituto Mexicano del Petróleo, el núcleo. Ahí ven con rayos X y por cuál es la porosidad. Dicen, pues mira, este pedazo corresponde a tal época geológica, y el siguiente a tal, el siguiente a tal, a tal, a tal. Para después decir, pues mira, ahí sí están formadas las capas geológicas o no están. Pero en hacer eso se nos fue ya la mitad del presupuesto, ¿no? Entonces, con lo que les acabo de contar que hicimos en los suelos de 1 metro, el Instituto Mexicano del Petróleo nos llevaron, esos son los núcleos que calculan su porosidad, y ellos nos llevaron, nos dicen, oye, cuando nosotros perforamos vamos sacando ondas en cortes transversales, ondas electromagnéticas, ondas sigma, rayos gamma y demás, un montón de cosas. Dice, entonces tenemos los rayos. A ver, hagan lo mismo que hicieron en ese artículo, en pequeño, lo hicimos en grande. Ya con un poquito de experiencia uno ve, este tramo, estas ondas, son completamente distintas a estas ondas. Por lo tanto, representan porosidades distintas. Entonces nos llevaron las gráficas y rápido corrimos el programa para calcular la dimensión fractal aquí. Dijimos, oye, pues mira, de aquí a acá, sin más datos, porque no nos hicieron más datos, todo lo de Pemex es confidencial, es motivo del dinero. Entonces dijeron, oye, de aquí a acá, nosotros fuimos con nuestro programa, esto tiene una porosidad distinta a esta. Eso se las dimos y al día siguiente teníamos ya todos los directores del Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Nos dijeron, ¿cómo? O sea, no tenemos que gastar tanto dinero haciendo esto, lo que vamos a hacer pues con un poco de matemáticas, con un poco de física, con un poco de ingeniería física, con un poco de matemáticas aplicadas. Ya no tenemos que gastar en hacer estructuras, ¿no? O sacar. Más que ya nomás para comprobar al final, si quieren, para tener ahí la muestra. Entonces, el periodo, las capas geológicas del Cretácico, sus gráficas tienen la misma dimensión fractal. Entonces, donde haya el mínimo, al hacer el análisis de la gráfica, pues ahí está el Cretácico. Y arriba tienes que ver cuál es la capa geológica de arriba y de abajo, ¿no? Ya dijimos, bueno, pues la dimensión de estas gráficas, cuando ves esta geometría, por experiencia del profesor de Michigan, y además de la porosidad, vas a tener todo esto, ¿no? Y ya, se lo dimos al Instituto Mexicano del Petróleo, salieron unas tesis doctorales, salió publicado. Entonces, esa parte de analizar la porosidad y las dimensiones, ¿qué tiene que ver con esto del cálculo fraccionado, de la derivada fraccionaria? 300 años llevamos diciendo, bueno, pues esta es la derivada fraccionaria, pero ¿cuál es su interpretación física? ¿Cuál es su interpretación geométrica? Y oh, sorpresa, resulta, déjenme sacar la gráfica, ya lo van a ver los que vayan en niveles más superiores, conjuntos que están formados por puntos. O sea, en matemáticas, un matemático Cantor dijo, en lugar de tomar continuo y de hacer matemáticas sobre algo que es continuo y que está completamente lleno de puntos y demás, vamos a considerar conjuntos que son puntos y cada punto te puedes aproximar tanto como quieras con puros puntos. ¿Cómo es la naturaleza? Si estamos tratando de modelar la naturaleza, dice, bueno, pues igual los griegos hicieron lo suyo, Newton y Leibniz nos enseñaron cálculo, suponiendo que estamos haciendo sobre algo que es completamente continuo. Bueno, en 1690 suponían que las cosas eran continuas y ahí hicieron las matemáticas. Hoy en día, a ver, la pared es continua completamente. Bueno, si nos vamos por lo que ahora podemos ver, antes no. En realidad pues, está lleno de partículas, de conflictos, ya está
física, hasta átomos y cositas, están pegados completamente. O sea, hacen un continuo. O sea, la naturaleza es un continuo. Entonces, ¿por qué hacemos matemáticas de continuos? Bueno, porque eso nos ayudó y nos aproximamos y demás. Bueno, nos aproximamos, pero hay fenómenos en el que la aproximación, como pasó en el petróleo, suponiendo que abajo el petróleo estaba de manera continua, ¿no?, en una cajita y con una presión, le fallaron por mucho, ¿no? Entonces, si la naturaleza no es continua, tenemos matemáticas cuando no es continua. Bueno, hay una que también se fue por el camino corto. Vamos a hacer una matemática donde sean poquitos puntos, ¿no?, que estén separados. Contamos cada punto que pasa en ese, lo sumamos, los dividimos y hacemos. Bueno, esas son un tipo de matemáticas que sirven para calcular las cosas, ¿no? Matemáticas finitas, ¿no? Pero esta es otra, es cuando son puntos que se van aproximando tanto como yo quiera, todos entre todos. Eso se llama el conjunto de Cantor, que se ve en análisis. Y entonces la sorpresa es, sobre ese conjunto de Cantor, si definimos una función que esté definida, se va haciendo etapa por etapa, que sean puros puntos. Y si defino una función sobre estos puntos, ¿sí?, y hago una cuenta, la derivada que queda es la dimensión fractal. Y el orden de esa derivada fraccionaria, de esa no derivada entera, es su dimensión fractal. O sea, esta parte que estamos viendo de una nueva geometría en la que defines dimensión de estos puntos, nos da las derivadas fraccionarias. O sea, estamos trabajando lo mismo. Derivadas fraccionarias son dimensiones fractales, es geometría fractal. ¿Qué quiere decir esto? Si son puros puntos, ¿sí?, pero están ahí muy juntos, esto tiene una dimensión. Ahí no puedo hacer cálculo porque no es un continuo. No puedo hacer geometría griega, porque no estoy haciendo una figura más que puntos que tienen brincos y demás. Ahí lo que hicimos fue esta cuenta. Si tú tienes una función definida sobre esos puntos y haces la convolución con estas barras, te queda la derivada de orden fraccionario, donde este orden es la dimensión del conjunto de Cantor o de cualquier otro conjunto sobre el que estés trabajando. Este es un trabajo de un ruso, ¿sí?, hace como 10 años, que nos dice, entonces, si hay relación entre estas cosas, cosa que le contamos a Pemex. Y entonces ya feliz de la vida Pemex agarra y nos dice, pues ya me dijiste qué son las derivadas fraccionarias, ya me dijiste qué es la geometría fractal, ya me dijiste cuál es su relación con la porosidad y ya me dijiste que están relacionadas. Muy bonito ejercicio, que son muy buenas matemáticas. Ahora vamos al problema real. ¿Con qué presión va a salir el petróleo en estas zonas donde están perforando? Fíjense la importancia. Si hay demasiada presión, para de perforar, ¿no?, se va a derramar todo. Ya no perfores y entonces México se ve afectado financieramente. Si casi no hay presión, que hay depósitos que da el petróleo pero no tiene presión, entonces te tienes que ir hasta allá abajo y le tienes que inyectar o agua o gas, etcétera, para que suba por el otro lado, ¿sí? ¿Cuánto cuesta hacer eso? Si no hay presión, inyectar presión. Si el precio del petróleo está en $20, si está a $44 el barril, que es a lo que amaneció hoy el petróleo mexicano, tampoco pues, sale más caro sacar, ¿sí? Si está a $100 el barril, que ha estado a $100, conviene meterle lo que sea, ¿no? O sea, a $100 sí es negocio. Pero bueno, 44 hay unos que sí, otros que no. Entonces, vamos al petróleo. Estas capas geológicas tienen 3 tipos de porosidades que ya nos la complicaron, como matemáticos, como físicos, como ingenieros físicos, como matemáticos aplicados, ya se complicó el problema, ¿no? Y se complicó de la siguiente manera. Tenemos 3 tipos de hoyos donde está el petróleo allí apretado a mucha presión. Uno son las fracturas. Allá abajo en estas capas geológicas hay unas fracturas y ahí está el petróleo. Iba a decir flotando, pero en realidad está a presión, ¿sí? Hay otros que se llaman búbulos, que son cuevas que están llenas de piedritas calcáceas
y está lleno de petróleo ahí. Y el tercero, que le llaman matriz los petroleros, es la pura roca, roca, que tiene hoyos, y ahí en los hoyos están el petróleo. Cuando llegan y rompen, todo el petróleo con esa presión de millones de años, se empieza a pasar todos contra todos. Lo que está en la fractura, ya encontró ahí dónde salir, pues se empieza a empujar a las cuevas, a los búbulos, a la porosidad, y de la o sea, todo se empieza a mover con... ¿Cuál es el modelo matemático? Denme el modelo matemático. Resuélvanme esas ecuaciones numéricamente. ¿Sí? Hagan la representación física de este fenómeno. Hagan lo que quieran y díganme con qué presión va a salir. De ahí decide, ¿sí? Ahorita es el 47% del dinero de México, se decide ahí. O sea, si yo te digo, del dinero que tienes vas a tener la mitad, o del dinero que tienes, no, te voy a dar otro 50%. No, o sea, sí vale la pena que hagan bien las cosas pequeñas. ¿Cuál es el modelo matemático? Bueno, pues primero las ecuaciones, las representaciones, el modelo matemático, que ya tiene más de 150 años y demás, que dicen, bueno, si algo se mueve, hace un modelo matemático, hace una representación matemática y luego hace todo el proceso, ¿no? Bueno, ya hay conocidas, ¿no? Si es la derivada con respecto al tiempo, estas funciones dependen del tiempo y de una variable espacial. Y nos dice Pemex, antes de que me digan algo, revisen los artículos que ya hay, que usaron todas las compañías de petróleo. ¿Qué son estos tres? Son tres ecuaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando estás haciendo el hoyo? Alrededor del hoyo hay estas tres ecuaciones. Pero fíjense, es la derivada entera con respecto al tiempo. Se están midiendo la velocidad. P es la función que me va a dar la presión con la que va a salir. O sea, lo que quiero encontrar es P. Si yo resuelvo esta ecuación, voy a sacar cuál es la presión. Entonces dice, bueno, en la porosidad en la roca es esta, en las fracturas es esta, y en las cuevas estas es esta. ¿Dónde la porosidad de cada uno? La porosidad la estoy calculando con los métodos que les acabo de describir, ¿sí? Si yo hago el hoyo y saco el tubo y lo veo, digo, bueno, pues la porosidad está, pero ahí no sé si todo alrededor se comporta igual. En cambio, con este método indirecto, que es mandar ondas, yo puedo saber qué tantos hoyos hay. Las cuevas estas, los búbulos, de qué tamaño son y cómo están. Las fracturas, cómo son. Entonces, estos datos vienen con este método de porosidad, análisis de las gráficas. Ahí recupero la porosidad. ¿Sí? ¿Cómo se pasa de uno al otro? Y sacamos esta. Bueno, resuélvanlas. Las tres ecuaciones están acopladas. O sea, no es que resuelvan uno y luego el otro. Son al mismo tiempo. La derivada con respecto al tiempo nos dice, este fenómeno lo estoy manejando como el calor, como un flujo en medio poroso, como el agua cuando sirve en el suelo y demás, al poner la derivada con respecto al tiempo a la primera potencia. Y luego las derivadas de las variables espaciales, estoy tomando la primera derivada y luego aquí la vuelvo a derivar. Todas las compañías petroleras del mundo resuelven estas. Y todas tienen análisis numérico y todas pagan porque se haga esta chamba. El que sepa hacer esta chamba, les pagan todas las compañías petroleras de todo el mundo, ¿sí? En Arabia Saudita cambia mucho porque es casi pura arena abajo, y donde está el petróleo, pues es pan común hacer ahí las cosas. La presión es muy buena. A ellos les cuesta $5 sacar el barril. Aquí en México nos cuesta $25 sacar el barril porque es mucho más difícil, ¿no? Y así pasa en cada lugar del mundo. Pero bueno, todas usan estas. Entonces nos dice Pemex, ya aprendieron a resolver, ya la saben. Ya sabían. Dice, ahora pónganle derivadas fraccionarias. ¿Por qué? Porque en sus cálculos, hace 25 años ellos decían, la presión va a ser tal. Y en la realidad fue muy distinto. Fue mucho mejor de lo que ellos pensaban. Dice, pero en los nuevos hoyos que estamos haciendo, donde se encontró mucho petróleo, ¿cuál es? Entonces lo que hicimos, que nadie lo había hecho, fue ponerles derivadas fraccionarias aquí y derivadas fraccionarias aquí. Ya es la propuesta, justificarla. Y ahora resuélvanme. Y ahora digan cuál va a ser la
Entonces, en los modelos clásicos, pues ellos tenían todas sus gráficas, todo ese análisis numérico, y dicen, bueno, el resultado ya real estaba muy lejos de lo que estaban haciendo con todos esos cálculos. Y para terminar, nosotros empezamos a poner estas derivadas fraccionarias, hacíamos las cuentas, y este es nada más con el tiempo, nos empezamos a aproximar a los datos reales. Luego le pusimos las derivadas fraccionarias a la variable espacial y se hicimos las cuentas. Y van muy bien. Síganle, muchachos, pónganle de los dos lados, derivada fraccionaria en el tiempo y derivada fraccionaria en el espacio. Y para sorpresa, conforme empezamos a mover, nos empezamos a acercar a los datos reales. Ellos traían un error del 40% y nosotros nos acercamos al 3% de error. Las alfas y las betas corresponden a esta dimensión fractal. Es un modelo nuevo, fue construir un modelo nuevo de matemáticas y hacer todo el camino, las matemáticas aplicadas, la ingeniería física. Y una vez que lo presentamos, moviendo las alfas y las betas, déjenme mover las alfas y las betas. Movemos las alfas, las betas y nos empezamos a poner. Y ahí nos dijeron, ya paren, ¿no? Ya, esto pasa a ser confidencial. Eso se va a los productos, ¿no? Depende que ellos usan para competir en el mercado. O sea, fue una contribución que hicimos toda la comunidad, ¿no? Física, matemáticas, ingenieros físicos y demás. Y lo que sí entregamos fue, entonces, la derivada fraccionaria con respecto al tiempo, que durante 300 años muchos hacían sus definiciones, pero no daban interpretación física ni interpretación geométrica. Estamos modelando fenómenos con memoria. El tiempo, cuando nosotros hacemos la derivada normal y llegan a un máximo, lo único que importa para llegar al máximo es lo que pasó ahí alrededor, en un éxito, ¿sí? No importa lo que pasó antes o lo que pasó después. En estas integrales fraccionarias, al final están tomando intervalos, ¿no? La integral de un lado a otro, y por lo tanto la derivada en un punto fraccionaria tiene que ver con toda la historia de lo que pasó antes y lo que va a pasar después. Si viene un radio desde muy lejos, ¿sí? Y yo saco la derivada aquí, me está dando información de aquí. ¿Cómo puedo tener información en derivadas, en integrales de qué pasó antes? Son derivadas fraccionarias. Y la derivada con la variable espacial, ¿sí? Ese nos está dando información de la influencia local del dominio, pero el dominio ya no es un continuo, son puntos que están muy cerca. O sea, una naturaleza que se parece más a las partículas, a los átomos, a cómo es la naturaleza, ¿no? O sea, nosotros paramos sin miedo aquí en el suelo, pero en realidad si veo así con detalle y demás, no está continuo. Esas son partículas, moléculas. ¿Sí? Es más, si mando el rayo, la probabilidad de que pase un rayo de luz es grande. ¿Sí? Bueno, este fue un ejemplo nada más de cómo usamos en la vida profesional los problemas que ustedes están viendo. ¿Sí? Tenemos que aprender bien cálculo, pues sí, tenemos que aprender bien cálculo, pero luego vienen sus aplicaciones y funcionalizaciones y pagan por hacer esto. ¿Sí? En física estamos aprendiendo un montón de cosas, ingeniería física, pues es ingeniería física, matemáticas aplicadas, o sea, cómo vamos a usar lo que nos dice, tú me podrás venir a aportar toda la teoría, pero si no me das el número de la presión, pues no sirve. Pero tampoco sirve si yo le doy un número y no le digo de dónde viene, ¿no? O sea, eso, y se lo tengo que demostrar. Entonces, en la vida profesional, eso es lo que hacemos en la comunidad. Este fue un ejemplo nada más, hay muchos, les puedo presentar muchos otros. En este, pues, fue un resultado muy bueno. Y eso era lo que les quería contar, y pues, muchas gracias y felicidades a todos.
Este es mi asesor de la tesis doctoral, Gunther Ullmann, que se hizo famoso en el mundo por sus resultados en invisibilidad. ¿Cómo hacer algo invisible? Si lo quieres engañar a la luz, pues nada más pon el color de lo que está atrás. Si lo quieres engañar ante el sonido, pues tienes que hacerlo de manera que si yo mando sonido, pues le da la vuelta y hace cosas invisibles. Y la semana pasada le dieron ha ganado todos los premios del mundo y le dieron el de las Américas, el Salomon Leches. Si uno estudiando le sigue, ¿no? Después de la licenciatura, puede uno ya trabajar y puede uno ganar. Pero si sigue uno más, puede uno resolver problemas más difíciles. Y si sigue uno más, pues cada vez resuelve más y más. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo estuvo clarísimo? Por ejemplo, del desastre de la British Company ahí en Florida, ¿no podrían ustedes, bueno, yo sé que son como secretos, pedirle los resultados de su excavación, así de su desastre, y compararlos con su modelo para corroborar que salió a tal presión y con esa información pues ver cómo se diseñó, sí, compararlo para ahora sí que para darle más credibilidad al trabajo se podría hacer algo así. Sí, hay una compañía mundial, Schulenbach, que trabaja con todas las compañías petroleras del mundo, todas, sean de gobierno, sean privadas, sean todos. Esta compañía Schulenberg es la que concentra todos los datos. Este resultado finalmente sí tuvimos contacto con la empresa Schulenberg. Es mundial, ¿no? O sea, un instituto de investigación de Schulenberg está en Rusia, en Moscú, otra parte está en Alemania, otra parte está en China, o sea, se mueven por todos lados. Los equipos que tiene México de Pemex, los de alta tecnología, dicen Schulenberg. Entonces ellos lo que nos comentaron de palabras, sin más, es que había dos versiones, ¿no? Una es, excavaron a 9 kilómetros de profundidad, ¿sí? O sea, está el agua, está el mar, y donde ya es suelo duro, ahí empiezas a contar cuánto te vas para abajo, ¿sí? Entonces, donde perforó la British Petroleum, son 9 kilómetros de profundidad, que más o menos por allá había habido otras compañías americanas que habían perforado y habían encontrado. Entonces, una versión dice que, o sea, con los datos que tenían de la porosidad en esa zona, pues simplemente no calcularon, o usaron los métodos viejos, entonces quedó con un 40%, que a la hora de la hora no fue un 40%, o sea, eso los resultó. Y la otra versión es perforan, y esa más o menos ha ido de mano fuerte. Y a los 9 kilómetros dan el territorio de aguas internacionales. Y a los 9 kilómetros, cuando un poco se meten a aguas mexicanas. A los 9 kilómetros hacen túnel hacia los depósitos que México sabe que hay a 9 kilómetros, que son los depósitos enormes, que no tenemos todavía la tecnología para entrar a 9 kilómetros. A 4 kilómetros sí nos da para matar, para sacar el petróleo. A 9 es muchísimo más difícil, ¿no? Imagínense, yo sé caminar 4, y ahora camina 9 para abajo. Entonces lo que dicen es que es muy probable que hayan entrado para acá, y entonces la presión de aquí les pegó y de ahí rompió, ¿no? En cambio los otros que habían hecho sí iban ahí y ahí sacaban, ¿no? Entonces los cálculos son muy distintos y vas a tener una vuelta. No nos dejan más, ¿no? A menos que dejes que te contraten estas compañías. Muchas gracias.